En la muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa de Tordesillas se halla este majestuoso conjunto arquitectónico. A orillas del Duero se alza el monasterio de Santa Clara, una de las mejores muestras del arte mudéjar de Castilla y León. Por esta doble puerta se accede al patio del antiguo palacio, construido hace 7 siglos por Alfonso XI para conmemorar la batalla del Salado en la Reconquista. Este alcázar lo heredó su hijo Pedro I tras la superación de los conflictos dinásticos. Lo que pasó con Alfonso XI y con Pedro I y con la esposa de Alfonso, que era María de Portugal, y con la amante, que era Leonor de Guzmán, etc., o sea, deja convertido en un cuento de Caperucita a Juego de Tronos, completamente. Pero además era, no sé, la vida misma, es decir, Alfonso se casa por razones evidentemente políticas con María de Portugal, no puede tener descendencia, por el camino se enamora de una jovencísima viuda que era la mujer más guapa del reino, que era Leonor de Guzmán, y ocurre lo que tiene que ocurrir. En cualquier otro momento habría ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Claro, resulta que después María de Portugal sí tuvo un hijo, que fue este Pedro, que era el heredero legítimo de la corona, pero los hijos de Leonor de Guzmán nunca fueron bastardos, nunca fueron descendencia ilegítima, fueron descendencia legítima también, con el añadido de que lo que entra en ese momento en juego no es solo quién tiene más derecho que, sino además, desde el punto de vista político, quién conviene más a los aliados de Castilla en aquel momento y a los enemigos de Castilla en aquel momento. Y así Portugal pasa a ser, lógicamente María de Portugal era hija del rey de Portugal, partidaria de Pedro, frente a otros, el reino de Aragón, por ejemplo, que serán partidarios de la descendencia de Leonor de Guzmán. Pero bueno, hay que recordar que de Leonor de Guzmán nace la Casa de Trastamara, que finalmente, por sus líneas, tanto castellana como aragonesa, darán los reyes católicos, ¿no? Sobre el antiguo palacio mudéjar llamado Pelea de Benemerín se construyó el convento de Santa Clara. Del palacio se conservan la portada, el vestíbulo, la capilla dorada y el patio de entrada. En la fachada están las 2 llaves del paraíso en cerámica verde, símbolo árabe que se identificaba con la potestad de abrir y cerrar las puertas del cielo. Junto a las llaves hay 2 lápidas con letras monacales en las que se describe la batalla del Salado. Corría el año de 1494 y los delegados reales de España y Portugal se reunieron en Tordesillas en las llamadas Casas del Tratado para firmar el acuerdo de los dominios de ultramar. La ratificación por los reyes se demoraría hasta el regreso de las naves españolas. Es la primera vez que se pondrían fronteras al océano. El Tratado de Tordesillas es importantísimo porque es que establece el campo de juego para lo que iba a ser la era de descubrimientos. Ya había habido un tratado anterior por el cual la corona de Castilla tenía Canarias y Portugal tenía pues Madeira, Cabo Verde, las Azores, ¿no? Ya estaban bastante entrenados, yo creo que los diplomáticos de ambos reinos, y de saber negociar bien lo que era estaban entrando en un terreno no conocido, que era que se estaba descubriendo todo el mundo que faltaba por descubrir, ¿no? Y estos eran las 2 naciones que lo iban a descubrir porque tenían los navegantes, la ambición, las ganas, etc. Entonces se llega a un acuerdo a través del Papa, creo que Julio II, donde se hace una línea de polo a polo, que lo calculan a 378 leguas, creo, desde Cabo Verde hacia el oeste, porque entonces no se tenía muy claro lo que era lo que era el mundo, vamos, ¿no? Que era más pequeño, ¿no? Y entonces, por hacerlo así, de esa manera, pues queda un bloque del Nuevo Mundo, que es Brasil, que pasa a ser portugués. Pero la importancia, yo creo, de Tordesillas, a partir de esa cosa curiosa, como Portugal se queda con Brasil, la importancia es que por primera vez se sientan expertos diplomáticos, gente que saben de lo que están haciendo, tienen los mapas que tenían en el momento, están midiendo y tienen el arbitraje papal y llegan muy sensatamente a un acuerdo, vamos.
Valladolid y su provincia fueron decisivas en la vida de Isabel la Católica. Allí se casó con Fernando II de Aragón. Posteriormente, los reyes fijaron su residencia en Tordesillas y su muerte tuvo lugar a escasos kilómetros, en Medina del Campo. De Isabel se cuentan muchas anécdotas, como cuando en un paseo a caballo detuvo la marcha para que una doncella llamada Inés le atara un zapato y le dijo: «Ata aquí, Inés», y de ahí el nombre de Ataquines, localidad próxima a Medina del Campo. Hay también anécdotas falsas, como la famosa de que no se cambiaría de camisa hasta que Granada fuera conquistada. En realidad fue su tataranieta a quien se le atribuye no mudarse de camisa hasta el fin del asedio de Ostende, en Flandes. Lo malo es que esta ciudad tardó 3 años en rendirse. La enfermedad fue consumiendo a Isabel probablemente por un cáncer de útero. En el lecho de muerte dictó testamento nombrando heredera a su hija Juana. Ya se había establecido que si ésta no pudiera gobernar, heredaría el trono su esposo Fernando hasta que su nieto, el futuro Carlos V, fuera mayor de edad. La muerte de Felipe I, esposo de Juana, precipitó los acontecimientos. Juana I, conocida como La Loca, después de ver el retrato de Felipe el Hermoso, al que habían escogido como su futuro esposo, viajó a Flandes. Cuando se vieron, 4 días antes de la boda, se gustaron tanto que no pudieron esperar. Llamaron a un sacerdote para que los casara inmediatamente y así poder consumar el enlace esa misma noche. Tras 10 años de atormentado matrimonio, Felipe el Hermoso falleció súbitamente. Según las crónicas, el rey estaba en Burgos jugando a pelota cuando, sudando todavía, bebió agua fría, por lo que dicen que enfermó con fiebre alta y murió días después. ¿Se volvió Juana realmente loca tras la muerte de Felipe? El diagnóstico médico de la época fue melancolía. Los celos de Juana por las infidelidades de su esposo le causaron una enfermiza ansia de posesión. Peregrinó con el cadáver embalsamado durante varios meses hasta llegar a Tordesillas. Este suceso provocó el convencimiento general de que la reina había perdido la cabeza. 16 años después, su hijo Carlos V le daría sepultura en Granada. No podemos olvidar los orígenes arquitectónicos del convento de Santa Clara de Tordesillas, ya que es un conglomerado de estilos comprendidos entre los siglos XII y XVIII. El antiguo edificio tenía la estructura clásica de los palacios musulmanes y sobre sus restos se construyó el Palacio Mudéjar, donde nació Pedro I y vivió con su amante, María Padilla. El rey Pedro, en su testamento, manda a su hija Beatriz transformar el palacio en una morada de monjas clarisas y en 1363 se fundó el convento de Santa Clara, cumpliendo el deseo del rey. Los hijos de Pedro I se quedaron sin palacio y abandonaron Tordesillas. Seguro que a cualquiera le gustaría convertirse en espía medieval y observar cómo Alfonso XI planificaba la conquista de Algeciras y otras cruzadas por tierras de Andalucía, paseando quizás por este patio árabe con arcos lobulados y de herradura de Santa Clara de Tordesillas. Acompañemos al rey justiciero y entremos en la Capilla Dorada. Aquí veremos cómo los muros tienen el mismo tipo de arquerías pero cegadas, sustentadas por columnas con capiteles corintios, y nos impresionará la cúpula almohade semiesférica, típica de las mezquitas, donde se hallaba el lugar reservado para las oraciones del califa. El coro largo, con sillería de nogal, fue la iglesia provisional hasta que se consagró el templo definitivo del convento. Unida a él se halla la capilla mayor remodelada en tiempos de Juan II, que según las crónicas de la época era hombre devoto que tenía muchas gracias naturales, era gran músico, cantaba y danzaba muy bien. La cubierta de la bóveda estrellada está adornada con sus emblemas, las armas de Castilla y el ristre. El retablo de estilo plateresco divide con columnas escenas de la Pasión de Cristo.
La distribución de los baños árabes es la misma que en la Almudaina: cuarto frío, cuarto templado y cuarto caliente. A lo largo de la historia han tenido distintos usos: residencia de los capellanes del convento, taller de fabricación de velas y alojamiento de las novicias. Las bóvedas de cañón, sustentadas por columnas y arcos de herradura, están iluminadas por tragaluces con forma de estrellas de 8 puntas que además servían de respiraderos para evacuar los vapores. La decoración de tipo geométrico en zigzag se realizó con punzón, coloreándola con líneas rojas sobre un fondo blanco. Como curiosidad, en el cuarto frío se puede observar una pintura del escudo de armas de Leonor de Guzmán, favorita del rey Alfonso XI. Quizás los amantes disfrutaban aquí de los rituales del baño árabe. El baño árabe seguía el ritmo con el cual estaban construidos sus baños. Se comenzaba por la sala templada, de ahí donde normalmente, es decir, se hacían las primeras abluciones, de ahí se pasaban a la sala cálida, donde eran realmente baños de vapor, y se terminaba en la sala fría, es decir, con baños de agua fría. El sistema para calentar el agua y para mantener el ambiente de los baños era mantener en una habitación aneja un horno alimentado por leña, a través del cual se calentaba, por un lado, el agua, que iba por cañerías normalmente de plomo, y el aire caliente a través de unos conductos subterráneos llamados glorias, es decir, que se ha mantenido como sistema de calefacción hasta nuestros días. A la iglesia gótica del convento de Santa Clara de Tordesillas se accede por la puerta de arco apuntado en la fachada meridional. Este templo se construyó de nueva planta adosado al antiguo palacio. El retablo del altar de la capilla mayor es de alabastro y se hizo en los últimos años de vida de la reina Juana la Loca. Sobre una viga de madera hay una representación gótica del Calvario. En el presbiterio, el espacio que rodea el altar de la capilla mayor, se puede contemplar la espléndida cubierta de madera de 5 paños, con el fondo ochavado, profusión de lacería, dorados, policromías y 4 piñas centrales. Es una auténtica obra maestra del mudéjar castellano. La cubierta está bordeada por un friso gótico que enmarca imágenes de santos al estilo mudéjar. Este convento fue testigo de acontecimientos históricos, como el juramento de fidelidad entre Juan II y su hijo Enrique IV, o los funerales de Felipe el Hermoso, organizados por Carlos V. La capilla de los Saldaña alberga uno de los conjuntos escultóricos góticos más importantes de su época. En este tríptico múltiple, además de los evangelistas, hay escenas burlescas, perros jugando, niños peleándose e incluso el promotor de la capilla, Fernán López de Saldaña, como diminuto penitente orante, quizás porque no gozaba de buena fama. En este espectacular mausoleo están las esculturas funerarias de Saldaña y su familia. A su favor hay que decir que luchó en la batalla de la Higueruela, aunque el determinante para que los reyes católicos finalizaran la Reconquista se debió a otra gran batalla realizada 100 años antes. La batalla del Salado es muy importante porque supone para los castellanos, para la corona de Castilla, el tener bajo su control el estrecho, lo que significa además tener bajo su control la posibilidad de las invasiones que están viniendo de África. Todas las invasiones están pasando por el estrecho y hay un momento en el que los reyes piensan que hay que acabar con ello. Y esto es una operación que hace Alfonso XI y también reclama a los aragoneses y a los portugueses para esa gran acción contra los benimerines. Es decir, ya son los benimerines los que tratan de entrar en España y han entrado, y los que tratan otra vez de hacer lo que habían hecho otros imperios como los almohades.
Detrás de esta reja románica, la Congregación de Clausura de las Clarisas ha contemplado desde el siglo XIV importantes momentos de la historia de España. Planificación de batallas en la Reconquista, luchas dinásticas, nacimientos, velatorios y también encarcelamientos de los traidores a la corona. Este monasterio está consagrado a Santa Clara de Asís, que tuvo el valor de pedir a un asombrado papa el privilegio de la pobreza. Dicen que estando enferma en su celda, vio mentalmente, como en una pantalla, la misa de Navidad en una iglesia cercana, y por eso se la considera patrona de la televisión. Santa Clara de Tordesillas, fruto de la herencia mudéjar, mezcla de románico y gótico, con los emblemas reales siempre presentes, provoca un impacto difícil de olvidar.